Han pasado varios años desde que el doctor Godfrey Canoche realizó su inquietante experimento en el cuerpo del capitán Ramón Sánchez. El éxito, aunque incompleto, no lo detuvo. Al contrario, lo impulsó a seguir adelante con sus investigaciones. Consolidado en su nuevo hogar cerca de La Guaira, Canoche tomó la decisión crucial de traer a su familia desde Alemania. Quería que su esposa Ana y su hija, también llamada Anna Canoche de Müller, lo acompañaran en su nueva vida. Junto a ellas aparece Henry Müller, el esposo de su hija, y dos nuevas figuras claves en sus planes, Josephine y Amalie Geisman, quienes serían sus enfermeras y ayudantes en futuros experimentos. Sabía que el trabajo que tenía por delante requería la máxima confianza en quienes lo rodeaban, y quién mejor que su propia sangre y colaboradores leales para apoyarlo en la cruzada contra la muerte. Las hermanas Geisman, aunque mucho más conscientes de los límites que Canoche cruzaría, estaban igualmente comprometidas. Para ellas, el trabajo junto al doctor era más que una profesión, era una vocación que aceptaban con orgullo. Una vez que todos estuvieron instalados en la hacienda Buenavista, en la montaña del Ávila, el doctor reunió a sus asistentes. Sin embargo, rumores habían comenzado a circular. Las historias sobre cadáveres que se desaparecían en misteriosas circunstancias llegaron a oídos de las autoridades. Entre esos, el caso del capitán Ramón Sánchez destacó. Había sido un héroe de la Guerra Federal y su cuerpo, que fue reportado como desaparecido del Hospital San Juan de Dios, donde murió, se convirtió en una pieza clave en la creciente preocupación por los extraños sucesos que rodeaban al doctor Canoche. La pérdida del cuerpo de un oficial caído había generado inquietudes que durante años permanecieron sin respuestas claras. Pero ahora los tiempos habían cambiado. La Guardia Nacional de Venezuela comenzó a investigar, tomando nota de cada desaparición sospechosa. En particular, un sargento veterano, Tomás Ruiz, que había servido durante la Guerra Federal y que tenía referencias del antiguo capitán con quien se había cruzado en un par de veces y cuya desaparición de su cuerpo había instigado la búsqueda de respuesta. El doctor Canoche, que continuaba con sus experimentos y atenciones médicas, comenzaba a sentir la presión de una sombra que se cernía sobre él. A medida que la investigación de las autoridades progresaba, el excéntrico médico se encontraba atrapado en una encrucijada. Sabía que sus secretos no podían ser revelados, que el mundo no estaba preparado para comprender lo que había logrado, pero también entendía que no podría escapar eternamente de la vigilancia de la ley. Así comenzó a idear un plan. Sabía que tendría que ser cuidadoso, que cada movimiento debería ser calculado. Sería el desafío más grande que enfrentaría desde que llegó a Venezuela: proteger su legado científico y evadir a aquellos que deseaban desenterrar la verdad. Canoche se encontraba concentrado en su nuevo experimento. Su laboratorio era la viva imagen del avance de la ciencia, pero también el portal hacia el abismo de lo desconocido. De pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta. El doctor se detuvo en seco. Su mirada afilada se dirigió hacia la entrada. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre de porte firme, vestido con el uniforme de la Guardia Nacional. Era el sargento Tomás Ruiz, comisionado para investigar la desaparición de Ramón Sánchez y otros cadáveres. Las preguntas que traía eran peligrosas y el momento no podía ser más inoportuno. «Doctor Canoche», le dijo el sargento entrando con paso firme, «he venido a hablar con usted sobre ciertos rumores que circulan. Desapariciones, cuerpos que se desvanecen sin explicación, y en especial el caso del capitán Ramón Sánchez. Hay algo aquí que no cuadra». El doctor se tomó un instante para recuperar su compostura. El sargento estaba solo a pasos de descubrir la verdad que tanto tiempo había guardado. «Sargento, entiendo que hay inquietudes», respondió Canoche con voz calmada, aunque internamente calculaba cada palabra.
Sin embargo, estoy aquí en mi laboratorio, dedicado a salvar vidas, no a robar cadáveres. No entiendo qué relación puede haber entre mí y lo que describe. Canoche intentaba mantener la conversación bajo control. El sargento sabía que él estaba autorizado para traer los cadáveres no reclamados, pero el caso del capitán Ramón Sánchez era distinto. Muchos soldados lo consideraban un héroe y su desaparición había dejado una herida profunda. ¿Está usted seguro que no puede aportar nada más sobre lo ocurrido? Sargento, le aseguro que todo lo que sé lo he dicho ya. Mi único interés es en la medicina, en ayudar a los vivos, no en los muertos. Si hay algo más que pueda hacer para ayudar, estoy a su disposición. Después de unos minutos más de preguntas y una inspección superficial, el sargento, aunque con sospechas, se marchó. Habían estado al borde del desastre. La visita fue solo una advertencia. Canoche sabía que no podía seguir escapando definitivamente. El viento marino golpeaba con fuerza las rocas del puerto de La Guaira. El barco que traía a Osvaldo Canoche desde Alemania finalmente había llegado. Hacía años que el doctor no veía a su hijo, quien como él había seguido los pasos de la medicina en su país natal. A pesar de la distancia, había estado ansioso de reencontrarse con Osvaldo, esperando que su hijo viera su trabajo no solo como un legado, sino como el futuro de la medicina. El joven saludó con una mezcla de respeto y cariño al ver al doctor Canoche. Su padre sonrió, aunque había una preocupación que no demostraba. Sabía que la llegada de su hijo podría significar tanto una bendición como un desafío. Osvaldo era un hombre de ciencia, con principios firmes, y el tipo de experimentos que Canoche había realizado en los últimos años no era algo que se pudiera entender fácilmente. El trayecto hasta la casa fue tranquilo, pero al llegar, Osvaldo empezó a percibir que algo en la vida de su padre había cambiado. El aire dentro de la hacienda era denso, cargado con el olor químico de un laboratorio perpetuo. La casa estaba envuelta en una atmósfera extraña, casi sepulcral. Pasados 2 días, el doctor Canoche decidió mostrar a su hijo una parte de sus experimentos, deseando que él pudiera comprender el avance que había hecho. Lo llevó al laboratorio, un lugar que Osvaldo había imaginado muchas veces, pero nunca de la manera que ahora se revelaba ante él. «Padre, ¿qué es esto?», preguntó Osvaldo con una mezcla de incredulidad y horror al ver el laboratorio en su totalidad. «¿Qué clase de trabajo has estado haciendo?». Canoche, con una tranquilidad que solo aumentaba el desconcierto de su hijo, comenzó a explicarle la base de su investigación. Habló sobre la fórmula que había desarrollado, las pruebas, las inyecciones y el deseo de ir más allá de los límites de la muerte. Pero mientras más hablaba, más veía el terror crecer en los ojos de su hijo. «Esto no es medicina», dijo Osvaldo con su voz quebrada. «Esto es profanación, padre. Estás jugando a ser Dios con la vida y la muerte de una manera que no puedo aceptar. ¿Qué has hecho realmente con estos cuerpos?». El doctor Canoche intentó calmarlo, explicándole que todo lo que hacía era en nombre del avance de la ciencia, que cada cuerpo que tocaba era parte de una búsqueda más grande, una que cambiaría el destino de la humanidad. Sin embargo, las palabras no alcanzaron a su hijo. La distancia entre lo que Canoche veía como logro y Osvaldo veía como una abominación era insalvable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Canoche lo observó con una mezcla de decepción y resignación. Sabía que sus métodos no serían comprendidos por todos, pero esperaba que su propio hijo sí lo entendiera. Osvaldo, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir, abandonó el laboratorio esa misma noche, dejando a su padre sumido en una profunda reflexión. Había esperado que su hijo fuera su sucesor, alguien que compartiera su visión, pero en ese momento comprendió que estaba solo en su misión, con sus enfermeras como las únicas que lo comprendían y apoyaban, mientras que el resto del mundo, incluida su propia sangre, lo veía como un monstruo. Osvaldo Canoche, tras haber pasado junto a su madre y a su hermana una semana en la hacienda, decidió marcharse hacia Puerto Cabello, donde tenía una oferta de trabajo.
No podía soportar lo que había presenciado en el laboratorio de su progenitor. Un día antes de partir, confrontó a su padre en un intento desesperado por hacerlo entrar en razón. Pero el doctor Kalosh, consumido por la obsesión de vencer a la muerte, no veía el mal en sus actos. A raíz de esa última conversación de Osvaldo con su padre, notó algo que lo había inquietado desde que llegó. Su cuñado nunca hablaba, siempre estaba indispuesto y Ana encontraba excusas para mantenerlo alejado de las miradas ajenas. Incluso su apariencia resultaba extraña. Parecía robusto, pero algo en su expresión era vacío. El día antes de su partida, mientras se despedía rápidamente de Ana, Osvaldo tuvo una revelación. Recordó la historia del capitán Ramón Sánchez, el soldado revivido por su padre. Los rasgos faciales de Henrys le resultaban demasiado extraños. En ese momento un frío recorrió su espalda, al darse cuenta de la verdad. Henry Müller no era otro que el capitán Ramón Sánchez, revivido y transformado en un autómata biológico por su padre. La realidad lo golpeó como una bufetada. Ana no solo era cómplice, sino que ayudaba activamente a su padre en su oscuro plan. Para encubrir la verdadera identidad de Ramón Sánchez, Ana se encargaba de mantener la farsa de que su esposo era alemán, alguien que no hablaba ni comprendía el español, alejando cualquier sospecha que pudiera surgir en las autoridades o entre los vecinos. Osvaldo, profundamente horrorizado, partió de la hacienda con un nudo en el estómago, sabiendo que no solo huía de los experimentos de su padre, sino que también de la monstruosa verdad sobre su propia familia. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.